Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos cómo se forma el futuro compuesto o futuro anterior para los verbos de las tres conjugaciones are, ere, ire. Comencemos. El futuro compuesto se forma con el auxiliar essere o avere, conjugados en futuro simple, más el participio pasado del verbo que queremos conjugar. Recordemos el futuro simple del verbo avere. Io avrò, tu avrai, lei, lui avrà. Noi avremo, voi avrete, loro avranno. Y también recordemos el futuro simple del verbo essere. Io sarò, tu sarai, lei, lui sarà. Noi saremo, voi sarete, loro saranno. Veamos ahora los participios. El participio pasado, cuando es regular, es muy fácil de formar. Por ejemplo, los verbos de primera conjugación, are, cambian por ato. Los verbos de segunda conjugación, ere, cambian por uto. Y los verbos de tercera conjugación, ire, cambian por ito. Veamos ejemplos. Aquí tenemos algunos participios de verbos de primera conjugación. Parlare, parlato. Lavorare, lavorato. Ascoltare, ascoltato. Studiare, studiato. Hemos cambiado la terminación are por la terminación ato. Los verbos de segunda conjugación tienen bastantes participios irregulares, pero dentro de los participios regulares podemos encontrar los siguientes: cadere, caduto; credere, creduto; vendere, venduto; piovere, piovuto. Hemos cambiado la terminación ere por la terminación uto. Y con los verbos de tercera conjugación, encontrar participios regulares no es fácil, porque la mayoría son irregulares, pero algunos hay. Por ejemplo, partire, partito; uscire, uscito; salire, salito; sentire, sentito. En este caso se cambia la terminación ire por la terminación ito. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Ahora ya tenemos pronta la materia prima para conjugar en futuro compuesto o futuro anterior cualquier verbo de una de las tres terminaciones, are, ere, ire. Solamente necesitamos el verbo essere y el verbo avere en futuro simple. Y luego se agrega el participio pasado, que podrá ser regular o no. Si no es regular, debemos recordar que es un participio irregular. He realizado 7 lecciones con los participios irregulares. Les dejaré el enlace por acá arriba y también en la descripción del video. Los participios, cuando son irregulares, tenemos que memorizarlos. No hay otra alternativa. Los regulares son más fáciles, claro está. Vamos a conjugar algunos verbos en futuro compuesto. Por ejemplo, el verbo lavorare. Primero tienes que elegir
el auxiliar que vas a utilizar, essere o avere. En este caso, tú sabes que el verbo lavorare se conjuga con el auxiliar avere. Y luego tienes que saber cuál es el participio pasado del verbo lavorare. Es un verbo de primera conjugación, generalmente son participios regulares y acá sabemos que es lavorato. Bien, con esto estamos prontos para conjugar en futuro compuesto o futuro anterior el verbo lavorare. Io avrò lavorato, tu avrai lavorato, lei, lui avrà lavorato, noi avremo lavorato, voi avrete lavorato, loro avranno lavorato. Y queda pronto el futuro compuesto del verbo lavorare. Veamos el futuro compuesto de un verbo de segunda conjugación. Como ejemplo para la segunda conjugación, vamos a utilizar el verbo vendere, que como tú sabes, se conjuga con el auxiliar avere. Y el participio pasado es regular, venduto. Al ser un verbo que se conjuga con el auxiliar avere, el participio pasado permanece invariable en género y número. Io avrò venduto. Tu avrai venduto. Lei, lui avrà venduto. Noi avremo venduto. Voi avrete venduto. Loro avranno venduto. Y para finalizar, veamos un ejemplo de futuro compuesto con un verbo de tercera conjugación. Y el verbo que utilizaremos será el verbo uscire. ¿Recuerdas con qué auxiliar se conjuga el verbo uscire? ¿Con essere o con avere? Cierto, se conjuga con el auxiliar essere. Y el participio pasado es regular, uscito. Pero debemos hacer la concordancia de género y número. Io sarò uscito, uscita. Tu sarai uscito, uscita. Lei, lui sarà uscito, uscita. Noi saremo usciti, uscite. Voi sarete usciti, uscite. Loro saranno usciti, uscite. Y aquí les dejo un resumen de cómo se forma el futuro compuesto o futuro anterior. El paso número 1 consiste en elegir el auxiliar, verbo essere o verbo avere, y se conjuga en futuro simple. El paso 2 consiste en elegir el participio pasado. Si es regular, sustituimos las terminaciones are, ere, ire por ato, uto, ito. Y si es un participio irregular, debemos saberlo de memoria, o sea, a memoria. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.